Madrid bullía bajo el cielo dorado de octubre cuando Ivana Salvatierra ajustó por última vez el espejo retrovisor de su coche. 5 años habían pasado desde que pisara por última vez aquella ciudad que una vez la había hecho sentir tan pequeña, tan insignificante. Ahora, mientras observaba los rascacielos que se alzaban como gigantes de cristal y acero, una sonrisa serena adornaba sus labios. ¿Estás segura de esto?, preguntó Clara desde el asiento del copiloto, su melena castaña moviéndose suavemente con la brisa que entraba por la ventanilla entreabierta. Aún podemos dar la vuelta y regresar a Barcelona. Ivana negó con la cabeza, sus ojos verdes reflejando una determinación que había tardado años en construir. No, Clara, es hora de cerrar este capítulo. El Hotel Villa Magna se erguía majestuoso ante ellas, con sus puertas doradas resplandeciendo bajo las luces del atardecer. Era allí donde se celebraría la Gala Europea de Innovación Social, el evento más prestigioso del sector tecnológico en España. Y por primera vez en su vida, Ivana Salvatierra sería la invitada de honor. Recordaba con perfecta claridad el día en que todo había comenzado. Madrid, 5 años atrás. Una Ivana más joven, llena de sueños e ideas revolucionarias, había cruzado las puertas de Nova Corp con el corazón palpitante de emoción. Había conseguido una oportunidad de oro, un puesto de becaria en la empresa tecnológica más importante de España, pero los sueños, había aprendido, a veces se convertían en pesadillas. Daniel Mendoza. Incluso ahora, pronunciar mentalmente ese nombre hacía que algo se tensara en su pecho. El CEO más joven y brillante del país, con su sonrisa calculada y sus ojos grises que parecían traspasar el alma, había sido cruel con ella de una manera que aún la sorprendía recordar. «Señorita Salvatierra», había dicho en aquella reunión que cambiaría su vida para siempre, ¿de verdad cree que su propuesta de tecnología accesible tiene algún valor comercial? Quizás debería considerar algo más realista para alguien de su experiencia. Las risas de los ejecutivos aún resonaban en su memoria como ecos dolorosos. Pero lo peor había venido después, cuando Daniel había continuado despedazando cada una de sus ideas con una frialdad que la había dejado helada. «Ivana, tierra llamando a Ivana». La voz de Clara la trajo de vuelta al presente. Habían llegado. El valet se acercó para recibir las llaves del coche, mientras Clara le tendía un pequeño espejo. «Mírate», le dijo con una sonrisa orgullosa. «Eres la fundadora de Almatec. Has revolucionado la tecnología asistiva en toda Europa. Tu empresa ha sido reconocida por el Parlamento Europeo. Eres increíble». Ivana se observó en el espejo. El vestido negro de seda que había elegido la hacía ver elegante y poderosa, muy diferente de aquella joven insegura que una vez había huido de Madrid con el corazón roto. Su cabello ondulado caía suavemente sobre sus hombros y por primera vez en años se sintió completamente cómoda en su propia piel. «Gracias por estar aquí conmigo», susurró Ivana, apretando la mano de su mejor amiga. «Siempre estaré aquí. Ahora ve y demuéstrales de qué estás hecha». El vestíbulo del hotel era una sinfonía de mármol y oro, lleno de los nombres más importantes del mundo empresarial español. Ivana caminó entre la multitud, recibiendo miradas de admiración y respeto. Cada paso que daba la llenaba de una confianza que había construido ladrillo a ladrillo durante estos 5 años. «Señora Salvatierra», se acercó un hombre elegante con una copa en la mano. «Soy Eduardo Vázquez, de la Fundación Europea de Innovación. Es un honor tenerla aquí esta noche». «El placer es mío, señor Vázquez». Mientras conversaba con diversos empresarios y periodistas, Ivana se sentía como si estuviera viviendo un sueño. Todos querían conocerla, escuchar su historia, entender cómo había logrado crear una empresa que estaba cambiando vidas en todo el continente. Almatec había nacido de sus heridas más profundas. Después de abandonar Novacorp, se había refugiado en pequeñas comunidades, trabajando con personas con discapacidades, entendiendo sus necesidades reales. Había desarrollado aplicaciones que permitían a personas ciegas navegar por la ciudad, dispositivos que ayudaban a personas con movilidad reducida a controlar su entorno, plataformas que conectaban a familias separadas por barreras tecnológicas. Lo que Daniel había visto como poco comercial, el mundo había reconocido como revolucionario. Ivana Salvatierra, una voz masculina la hizo girar. Era Miguel Herrera, un periodista de El País
que había seguido su carrera desde los inicios. «Miguel, qué sorpresa verte aquí», sonrió genuinamente. «No me perdería esto por nada. Tu historia es inspiradora. De hecho, me gustaría hacerte una entrevista sobre tus inicios. Creo que hay aspectos que el público desconoce». Algo en sus ojos le hizo pensar que sabía más de lo que aparentaba, pero antes de que pudiera responder, el murmullo del salón cambió. Se hizo un silencio expectante. Daniel Mendoza había llegado. Ivana lo vio antes de que él la notara. Seguía siendo el mismo hombre imponente que recordaba, aunque había algo diferente en él. Sus ojos grises parecían más cansados, su sonrisa menos brillante. Vestía un traje impecable que no conseguía ocultar cierta rigidez en sus movimientos. Y entonces, como si hubiera sentido su mirada, Daniel giró la cabeza. Sus ojos se encontraron a través del salón abarrotado. El tiempo pareció detenerse. Ivana vio cómo la expresión de Daniel cambiaba lentamente, pasando de la indiferencia al reconocimiento, del reconocimiento al shock. Ella mantuvo la mirada firme, serena. Ya no era la joven vulnerable que había huido 5 años atrás. Era Ivana Salvatierra, la mujer que había convertido su dolor en propósito, su humillación en fortaleza. Daniel Mendoza acababa de descubrir que la invitada de honor de la noche era la misma mujer a la que una vez había intentado destronar. El juego, pensó Ivana con una sonrisa casi imperceptible, acababa de comenzar. El silencio que siguió al reconocimiento mutuo duró apenas unos segundos, pero para Daniel Mendoza se sintió como una eternidad. Su mente se llenó de imágenes fragmentadas. Una joven de ojos brillantes presentando ideas con pasión desbordante, su propia voz cortante desestimando cada propuesta, y finalmente el escritorio vacío donde una vez se había sentado Ivana Salvatierra. «Disculpe, señor Mendoza». La voz de su asistente personal lo trajo de vuelta al presente. «Los organizadores quieren presentarlo antes del discurso principal». Daniel asintió mecánicamente, sin apartar la mirada de Ivana. Ella había vuelto a su conversación con el periodista, como si su presencia no la hubiera alterado en absoluto. Esa indiferencia lo perturbó más de lo que esperaba. «Señoras y señores», la voz del maestro de ceremonias resonó por todo el salón. «Es un honor presentar a nuestros invitados especiales de esta noche». Daniel caminó hacia el pequeño escenario con la compostura que había perfeccionado a lo largo de años en el mundo corporativo. Los aplausos fueron educados, respetuosos, pero carentes de la energía que solía generar. Últimamente, Nova Corp había perdido el brillo innovador que una vez la había caracterizado. «Y ahora», continuó el presentador, «démosle la bienvenida a nuestra invitada de honor, la empresaria que ha revolucionado el concepto de tecnología social, la fundadora de Alma Tech, Ivana Salvatierra». Los aplausos que siguieron fueron completamente diferentes, cálidos, entusiastas, llenos de admiración genuina. Daniel observó cómo Ivana subía al escenario con una gracia natural que lo dejó sin aliento. Ya no era la becaria insegura que recordaba. Esta mujer irradiaba una confianza tranquila, una fuerza interior que resultaba magnética. «Buenas noches», comenzó Ivana, su voz clara resonando por todo el salón. «Hace 5 años, alguien me dijo que mis ideas no tenían valor comercial, que debía ser más realista sobre mis posibilidades». Daniel sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Ella no había mencionado nombres, pero él sabía exactamente a qué se refería. «Esa noche lloré», continuó Ivana con una honestidad que sorprendió a la audiencia. «Pensé que quizás tenía razón, pero entonces recordé por qué había empezado todo esto. No era por el dinero o el reconocimiento, era por mi hermano menor, que nació con parálisis cerebral, y por todos los que como él merecían un mundo más accesible». La sala estaba completamente silenciosa, cada palabra de Ivana resonando, con una fuerza emocional que Daniel nunca había logrado transmitir en sus presentaciones corporativas. Alma Tech nació de la necesidad, creció con propósito y hoy cambia vidas. No porque yo fuera especialmente talentosa, sino porque me negué a escuchar las voces que intentaron silenciarme. Los aplausos fueron ensordecedores. Daniel se encontró aplaudiendo también, una parte de él admirando genuinamente lo que ella había logrado, mientras otra parte luchaba contra una mezcla de culpa y algo que no se atrevía a nombrar. Después del discurso, Daniel se refugió en la terraza del hotel. La vista nocturna de Madrid se extendía ante él,
pero su mente estaba en otra parte. No podía quitarse de encima la imagen de Ivana en el escenario, brillando con una luz propia que él había intentado apagar años atrás. No esperaba verte aquí. La voz lo hizo girarse bruscamente. Ivana estaba parada en la entrada de la terraza, manteniendo una distancia prudente. Ivana, su nombre salió de sus labios como una oración susurrada. Felicidades por tu éxito. Ha sido impresionante. Gracias, respondió ella con cortesía profesional. No sabía que Novacorp estuviera interesada en proyectos de impacto social. La ironía en su voz era sutil pero inconfundible. Daniel se pasó una mano por el cabello, un gesto que revelaba más nerviosismo del que quería mostrar. Las cosas han cambiado. La empresa está explorando nuevas direcciones. ¿En serio? Ivana se acercó un paso, sus ojos verdes estudiándolo con una intensidad que lo incomodaba. Porque hace 5 años me dijiste que la tecnología asistiva era un nicho sin futuro comercial. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Daniel buscó las palabras correctas, pero cada frase que se formaba en su mente sonaba hueca, inadecuada. Puede que fuera demasiado duro en mis evaluaciones. ¿Demasiado duro? La voz de Ivana se mantuvo calmada, pero Daniel pudo percibir el acero debajo de la superficie. Daniel, no fuiste duro, fuiste cruel. Había una diferencia. Tienes razón, admitió él, la honestidad brotando de algún lugar profundo que había mantenido cerrado. Fui cruel, y no tengo excusa para ello. Ivana lo observó durante un largo momento, como si estuviera evaluando la sinceridad de sus palabras. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, preguntó finalmente. No es que me humillaras en esas reuniones o que rieras de mis ideas. Es que nunca te tomaste el tiempo de entender qué estaba tratando de construir. Daniel sintió cada palabra como un golpe directo al corazón. Recordó las reuniones, su actitud despectiva, la forma en que había descartado las propuestas de Ivana sin siquiera analizarlas verdaderamente. Si lo hubiera hecho, murmuró, quizás Alma Tech habría nacido en Novacorp. No, Ivana negó con la cabeza. Alma Tech nació precisamente porque no lo hizo. Necesitaba encontrar mi propia voz, mi propio camino. Tu rechazo, aunque doloroso, me enseñó que no podía depender de la validación de otros. Miguel Herrera apareció en la entrada de la terraza, interrumpiendo el momento. Ivana, perdona la interrupción. Los organizadores quieren presentarte a algunos inversionistas europeos. Por supuesto, respondió ella, recuperando instantáneamente su compostura profesional. Daniel, ha sido interesante hablar contigo. Se alejó con Miguel, dejando a Daniel solo en la terraza con el peso de sus propias palabras y la creciente comprensión de lo que había perdido 5 años atrás. Mientras observaba su figura desaparecer entre la multitud, Daniel se dio cuenta de que Ivana Salvatierra no era solo la mujer que había despreciado, era la mujer que, sin saberlo, había estado buscando toda su vida, y quizás ya era demasiado tarde para encontrarla. 3 días después de la gala, Ivana se encontraba en su apartamento de Madrid, revisando los contratos que habían surgido de aquella noche. La vista desde su ventana mostraba un Madrid vibrante y lleno de posibilidades, muy diferente de la ciudad que había abandonado años atrás, con el corazón destrozado. El timbre del intercomunicador interrumpió sus pensamientos. Era Miguel Herrera. «Espero no molestarte», dijo mientras ella le abría la puerta. «Tengo algo importante que contarte». Ivana le sirvió un café y se sentaron en la pequeña sala de estar, decorada con toques minimalistas que reflejaban la tranquilidad que había encontrado en su nueva vida. «Durante la gala mencionaste que querías hacer una entrevista sobre mis inicios», comenzó ella. «¿De qué se trata exactamente?» Miguel dejó su taza sobre la mesa, su expresión volviéndose seria. «Ivana, trabajé en Novacorp durante 3 años, hasta hace 6 meses. Estuve ahí cuando tú eras becaria». El corazón de Ivana se aceleró pero mantuvo la compostura. «Ya veo. ¿Y qué recuerdas de esos tiempos?» «Más de lo que te imaginas». Miguel se inclinó hacia adelante. «Recuerdo tus presentaciones, tus ideas sobre tecnología accesible. También recuerdo cómo Daniel Mendoza las desestimaba sistemáticamente. Eso no es secreto para nadie que haya estado en esas reuniones. Pero hay algo que sí es secreto». La voz de Miguel se volvió más intensa. «Una de tus propuestas, la del sistema de navegación para personas con discapacidad visual, fue presentada al Comité de Innovación Europeo 6 meses después de que te fueras».
Ivana sintió como si el aire se hubiera espesado a su alrededor. ¿Qué estás diciendo? Que Daniel no solo rechazó tu idea, la registró bajo el nombre de otro empleado y la presentó como desarrollo interno de Nova Corp. El proyecto recibió una subvención de 2 millones de euros de la Unión Europea. El silencio que siguió fue devastador. Ivana se levantó y caminó hacia la ventana, procesando la información. Sus manos temblaban ligeramente mientras se aferraba al marco. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, preguntó sin darse la vuelta. Porque mereces saberlo, y porque tengo las pruebas. Miguel sacó una carpeta de su maletín y la colocó sobre la mesa. Correos electrónicos internos, documentos del comité, el registro de patentes. Todo está ahí. Ivana regresó lentamente y abrió la carpeta. Las primeras páginas mostraban sus propias presentaciones, con fecha de 5 años atrás. Las siguientes mostraban los mismos conceptos, las mismas soluciones técnicas, pero atribuidas a Proyecto Horizonte, Desarrollo Interno Nova Corp. Esto es, su voz se quebró ligeramente. Robo intelectual, completó Miguel. Daniel no solo te humilló públicamente, te robó y se benefició económicamente de ello. Ivana cerró los ojos, sintiendo una mezcla de furia y dolor que creía haber superado. No era solo la traición lo que la dolía, sino la comprensión de que todo había sido calculado. ¿Hay más?, preguntó con una calma que le costó mantener. El empleado que supuestamente desarrolló la idea era Roberto Vega, director de innovación. Él sabía que era tu trabajo, pero aceptó llevarse el crédito a cambio de un ascenso. Renunció hace 1 año, atormentado por la culpa. ¿Dónde está ahora? En Barcelona, trabajando para una ONG. Está dispuesto a testificar si decides tomar acciones legales. Ivana caminó por la sala, su mente trabajando a toda velocidad. Durante años había construido su fortaleza emocional, creyendo que Daniel simplemente no había visto el valor de sus ideas. Descubrir que las había robado cambiaba todo. ¿Por qué lo hizo?, murmuró más para sí misma que para Miguel. Tengo una teoría. Miguel se acercó a ella. Creo que Daniel sabía exactamente cuán brillantes eran tus ideas, y eso lo asustó. ¿Asustó? Piénsalo. Era un CEO joven, con mucha presión por mantener a Nova Corp en la cima. Llega una becaria con ideas revolucionarias que podrían eclipsar todo lo que él había logrado. Era más fácil destruirte que competir contigo. La realización golpeó a Ivana como un rayo. No había sido despreciada por incompetente, sino por ser demasiado competente. Hay algo más, continuó Miguel, su voz más suave. En los últimos 5 años, Daniel ha mencionado tu nombre en varias reuniones internas, siempre preguntando qué sabían de ti, si alguien había tenido noticias tuyas. ¿Qué quieres decir? Que no te olvidó, Ivana. Creo que nunca dejó de pensar en ti. El teléfono móvil de Ivana sonó en ese momento. Era Clara. Ivana, ¿has visto las noticias? ¿Qué noticias? Nova Corp acaba de anunciar su participación en el Proyecto Esperanza, la iniciativa europea de tecnología social. Van a trabajar directamente contigo. Ivana intercambió una mirada con Miguel, quien parecía igualmente sorprendido. No he firmado nada todavía, respondió Ivana. Bueno, pues Daniel Mendoza acaba de dar una conferencia de prensa diciendo que está emocionado por colaborar con una de las mentes más brillantes de la tecnología social europea. Sus palabras textuales. Después de colgar, Ivana se quedó mirando el teléfono. Miguel se acercó. ¿Qué vas a hacer? Ivana miró la carpeta con las pruebas, después hacia la ventana donde Madrid se extendía lleno de posibilidades. Una idea comenzaba a formar en su mente. Voy a darle una oportunidad de redimirse, dijo finalmente. ¿Qué? Si Daniel realmente ha pasado estos 5 años pensando en mí, si genuinamente se arrepiente de lo que hizo, entonces merece una oportunidad de enmendar sus errores. Pero si esto es solo otra manipulación, entonces, una sonrisa fría se dibujó en los labios de Ivana. Entonces el mundo sabrá exactamente qué tipo de hombre es Daniel Mendoza, y esta vez será él quien se sienta pequeño e insignificante. Miguel la observó con una mezcla de admiración y preocupación. La mujer que tenía frente a él no era solo brillante y exitosa, era peligrosamente inteligente y estaba a punto de jugar el juego más arriesgado de su vida. ¿Necesitas ayuda?, preguntó él. Ivana lo miró. Realmente lo vio por primera vez. Miguel no era solo un periodista, era un hombre íntegro que había arriesgado su carrera para mostrarle la verdad.
Sí, respondió. Creo que la necesito. La sede de Novacorp se alzaba como una fortaleza de cristal y acero en el distrito financiero de Madrid. Mientras Ivana caminaba por el vestíbulo principal, cada paso resonaba con ecos del pasado. 5 años atrás había entrado aquí como una joven llena de esperanzas. Hoy regresaba como una mujer que controlaba su propio destino. Señora Salvatierra, la recibió Patricia Moreno, la nueva directora de Recursos Humanos. Es un placer tenerla de vuelta en Novacorp. Gracias, Patricia, respondió Ivana con una sonrisa profesional, aunque técnicamente nunca me fui oficialmente. Solo desaparecí. La ironía no pasó desapercibida para Patricia, quien había investigado el expediente de Ivana después de que Daniel anunciara la colaboración. Lo que había encontrado la había incomodado profundamente. Una brillante becaria que había presentado ideas extraordinarias y había abandonado la empresa sin explicación alguna. El ascensor que las llevaba al piso ejecutivo era el mismo que Ivana había usado años atrás. Recordó cómo solía contar los pisos, nerviosa, preparándose mentalmente para cada reunión. Ahora, la calma que sentía era absoluta. El señor Mendoza la espera en la sala de juntas principal, informó Patricia mientras caminaban por el pasillo. Ha estado muy ansioso por esta reunión. ¿Ansioso?, preguntó Ivana, genuinamente curiosa. No he visto al señor Mendoza así nunca. Ha reorganizado su agenda 3 veces para asegurarse de que todo fuera perfecto para su llegada. Interesante, pensó Ivana. Daniel Mendoza, el hombre que una vez la había tratado como un obstáculo menor, ahora se preocupaba por impresionarla. La sala de juntas era exactamente como la recordaba, dominada por una mesa de roble masivo y ventanales que ofrecían una vista panorámica de Madrid. Daniel estaba de pie junto a las ventanas, vestido con un traje marino impecable, pero había algo tenso en su postura. Ivana se giró al escucharla entrar, y por un momento ella vio algo vulnerable en sus ojos grises. «Gracias por venir. Estoy aquí por el proyecto Esperanza», aclaró ella inmediatamente, estableciendo límites claros. «No por nostalgia». Daniel asintió, aceptando el golpe directo. «Por supuesto. Por favor, siéntate». Se sentaron en extremos opuestos de la mesa, como generales negociando una tregua. Daniel había preparado una presentación detallada sobre el compromiso de Novacorp con la innovación social, pero Ivana lo interrumpió después de las primeras diapositivas. «Daniel, déjame ahorrarte tiempo», dijo, su voz calmada pero firme. «No necesito que me convenzas de que Novacorp puede cambiar. Necesito saber por qué quieres que sea yo quien lidere ese cambio». La pregunta lo desarmó completamente. Daniel había preparado respuestas para objeciones técnicas, preocupaciones financieras, dudas sobre el compromiso corporativo. No había preparado su corazón para la honestidad brutal. «Porque», comenzó, después se detuvo, pasándose una mano por el cabello. «Porque eres la persona más talentosa con la que he trabajado, y fui demasiado ciego y arrogante para verlo cuando importaba». ¿Solo eso? Daniel la miró durante un largo momento. En los ojos verdes de Ivana no había rastro de la joven insegura que una vez había conocido. Esta mujer había sido forjada por el fuego, y él había sido quien encendió las llamas. «No», admitió finalmente. «También porque no he podido sacarte de mi cabeza en 5 años». El silencio que siguió fue denso, cargado de años de palabras no dichas y oportunidades perdidas. «¿Sabes qué es lo más triste de esa confesión, Daniel?», preguntó Ivana, su voz apenas un susurro. «Que no puedo creer si es genuina o si es otra estrategia corporativa». «Es genuina», respondió él inmediatamente. «Ivana, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero lo harás de todas formas. Sí, te pido una oportunidad de demostrar que he cambiado, que la empresa ha cambiado». Ivana se levantó y caminó hacia las ventanas, observando la ciudad que se extendía bajo ellos. Daniel podía ver el reflejo de su rostro en el cristal, sereno pero impenetrable. «Tengo una propuesta», dijo ella finalmente. «Trabajaré contigo en el proyecto Esperanza, pero bajo mis términos». «¿Cuáles son?» «Primero, Almatec mantiene total autonomía creativa y técnica. Segundo, cualquier desarrollo conjunto será compartido equitativamente. Y tercero», se giró para mirarlo directamente, «quiero acceso completo a los archivos históricos de Novacorp sobre proyectos de innovación social de los últimos 5 años».
Daniel sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Sabía exactamente qué encontraría Ivana en esos archivos. Ivana, hay cosas en esos archivos ¿qué? Lo interrumpió. Que me lastimarían, que cambiarían mi opinión sobre ti. Daniel, mi opinión sobre ti ya está formada. La pregunta es si estás dispuesto a enfrentar la verdad para cambiarla. La tensión en la sala era palpable. Daniel sabía que estaba en una encrucijada. Podía negarse, mantener enterrados los secretos del pasado y perder cualquier oportunidad de trabajar con Ivana. O podía abrir esa puerta y enfrentar las consecuencias de sus acciones. De acuerdo, dijo finalmente, tendrás acceso a todo. ¿Todo? Todo. Ivana estudió su rostro, buscando signos de engaño o manipulación. Lo que vio fue un hombre genuinamente aterrorizado, pero decidido a enfrentar su pasado. Entonces comencemos mañana, dijo extendiéndole la mano. Pero Daniel, quiero que entiendas algo. Esta colaboración es profesional, nada más. Él tomó su mano, y por un momento, ambos sintieron la electricidad de ese contacto, pero Ivana retiró la mano rápidamente, manteniendo sus defensas altas. Entendido, respondió él, aunque ambos sabían que había mentido. Perfecto. Patricia me mostrará mi oficina temporal y me dará acceso a los sistemas. Espero los archivos que solicité en mi escritorio mañana a primera hora. Ivana, antes de que te vayas, Daniel se levantó. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos hablar? No sobre trabajo, solo hablar. Ella lo miró con una expresión que él no pudo descifrar. Daniel, tú y yo no somos amigos, apenas conocidos que comparten un pasado complicado. Si quieres mi respeto profesional, puedes ganártelo, pero mi amistad, mi confianza personal, eso está fuera de discusión. ¿Para siempre? Por ahora. Y con esa respuesta que no era completamente una negativa, Ivana Salvatierra salió de la sala de juntas, dejando a Daniel Mendoza con la comprensión de que tenía una oportunidad, pero que sería la más difícil batalla de su vida. Mientras el ascensor la llevaba hacia abajo, Ivana cerró los ojos y respiró profundamente. Había dado el primer paso en su juego. Ahora solo quedaba ver si Daniel Mendoza sería lo suficientemente valiente para jugar con honestidad, o si se destruiría a sí mismo en el intento. La oficina que le habían asignado a Ivana en Novacorp estaba en el 20º piso, con una vista espectacular de la casa de campo. Era moderna, equipada con la última tecnología y completamente impersonal. Exactamente lo que ella necesitaba para mantener la distancia emocional que este proyecto requería. Eran las 7 de la mañana cuando llegó, mucho antes de que la mayoría de los empleados comenzaran su jornada. Había dormido poco, su mente procesando las implicaciones de lo que estaba a punto de descubrir. Sobre su escritorio, tal como había solicitado, esperaba una caja de archivos marcada como confidencial. Ivana se sirvió un café y se sentó frente a la caja. Durante un momento, dudó. Una vez que abriera esos archivos, no habría vuelta atrás. Su relación con Daniel, ya de por sí complicada, podría volverse irreparable, pero necesitaba la verdad. El primer archivo contenía correspondencias internas sobre el proyecto Horizonte. Los emails estaban organizados cronológicamente, comenzando apenas una semana después de su partida de Novacorp. El primero era de Daniel a Roberto Vega. Roberto, necesito que revises las propuestas que dejó la becaria Salvatierra, específicamente la relacionada con navegación asistida. ¿Podríamos tener algo ahí? Ivana sintió un nudo en el estómago, pero continuó leyendo. El siguiente email de Roberto a Daniel. Revisé el material. La propuesta de navegación es brillante, Daniel. Con algunas modificaciones, podríamos presentarla como desarrollo propio. ¿Procedemos? La respuesta de Daniel llegó al día siguiente. Hazlo, pero asegúrate de que no haya rastros que la conecten con Salvatierra. Y Roberto, esto queda entre nosotros. Las manos de Ivana temblaron ligeramente mientras pasaba a la siguiente sección. Encontró los borradores originales de su propuesta, con anotaciones manuscritas de Daniel en los márgenes. Las notas no eran despectivas como había esperado. Eran admirativas. Innovador, había escrito junto a una de sus soluciones técnicas. Revolucionario aparecía marcado en rojo junto a su propuesta de integración con inteligencia artificial. ¿Por qué no pensé en esto? Estaba garabateado en una esquina. Pero lo que más la impactó fue encontrar una nota personal de Daniel, escrita en un post-it amarillo pegado a la última página de su propuesta principal.
Esta mujer va a cambiar el mundo, y yo acabo de arruinar mi única oportunidad de ser parte de ello. Ivana dejó el papel sobre el escritorio y se levantó bruscamente. Necesitaba aire. Caminó hacia la ventana, tratando de procesar lo que acababa de leer. Daniel no había robado sus ideas por malicia o desprecio. Las había robado porque reconocía su genialidad, y eso lo había aterrorizado. El sonido de la puerta abriéndose la hizo girarse. Daniel estaba parado en el umbral, con 2 tazas de café en las manos y una expresión de resignación en el rostro. «Llegaste temprano», dijo, cerrando la puerta tras de sí. «Supuse que querrías privacidad para... esto». «¿Sabías lo que iba a encontrar?», preguntó Ivana, su voz controlada pero tensa. «Cada palabra», admitió él, dejando una de las tazas sobre el escritorio. «He releído esos archivos cientos de veces en los últimos 5 años. ¿Por qué? Porque eran mi recordatorio de quién me había convertido. Un cobarde que destruía lo que no podía controlar». Ivana tomó el post-it amarillo y se lo mostró. «¿Escribiste esto?». Daniel miró la nota y sus hombros se hundieron. «La noche después de que te fueras. Me quedé hasta muy tarde, leyendo tu propuesta completa por primera vez. Realmente leyéndola, no solo buscando maneras de rechazarla. Y me di cuenta de que acababa de perder a la persona más talentosa que había conocido nunca. Por miedo, por inseguridad, por mi propio ego patético». Ivana volvió a sentarse, estudiando el rostro de Daniel. Había esperado encontrar evidencia de su traición, y la había encontrado. Pero también había encontrado algo que no esperaba: arrepentimiento genuino y la prueba de que él había reconocido su valía desde el principio. «Daniel, ¿entiendes lo que me hiciste?», preguntó, su voz apenas un susurro. «No solo me robaste mis ideas, me hiciste dudar de mi propio valor. Pasé meses creyendo que era una fracasada, que mis conceptos no servían para nada». «Lo sé», respondió él, acercándose lentamente, «y eso es lo que menos me perdono. Pero sabías que eran brillantes. Desde el principio lo sabías». «Sí». «Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me humillaste públicamente si sabías que tenía razón?». Daniel se pasó ambas manos por el cabello, luchando con las palabras. «Porque tenías 24 años y ya eras mejor que yo. Porque en 6 meses como becaria habías desarrollado conceptos que yo no había podido crear en 10 años como CEO. ¿Por qué? Porque me enamoré de ti desde el primer día, y eso me aterrorizó más que cualquier otra cosa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ivana lo miró fijamente, buscando signos de manipulación, pero solo encontró honestidad brutal y dolor. «No», dijo finalmente, «no puedes hacer eso». «¿Hacer qué?». «Usar tus sentimientos como excusa para lo que me hiciste. El amor no justifica la crueldad, Daniel». «No estoy justificando nada», respondió él, su voz quebrada. «Solo estoy explicando por qué un hombre inteligente tomó las decisiones más estúpidas de su vida. Tenía 30 años, era el CEO más joven de España, y llegaste tú con tu pasión, tu brillantez, tu forma de iluminar cada sala donde entrabas, y me sentí pequeño». Ivana se levantó y caminó hacia él hasta quedar a apenas unos centímetros. «¿Te sentías pequeño?». Su voz tenía un filo peligroso. «Yo era una becaria, Daniel. Tú tenías todo el poder, y decidiste usar ese poder para destruirme porque te sentías intimidado. Sí, y después de destruirme, robaste mi trabajo y te enriqueciste con él. Sí, ¿y ahora qué? Ahora que soy exitosa, que no puedes ignorarme, decides que me amas. Qué conveniente, Daniel». Él retrocedió como si hubiera sido abofeteado. «No espero que me perdones. No espero que sientas algo por mí. Solo necesitaba que supieras la verdad». «La verdad», repitió Ivana con amargura. «La verdad es que eres un cobarde que arruinó la vida de una mujer joven porque no podía manejar sus propias inseguridades. La verdad es que robaste 2 millones de euros de la Unión Europea usando mi trabajo. La verdad es que...». Se detuvo, dándose cuenta de que las lágrimas habían comenzado a correr por sus mejillas. Daniel dio un paso hacia ella, pero Ivana levantó una mano para detenerlo. «No», dijo, «no te atrevas a consolarme. No cuando fuiste tú quien me hizo daño. Ivana, por favor, fuera». Su voz era apenas un susurro, pero cargada de autoridad. «Sal de mi oficina». Daniel la miró durante un largo momento, memorizando su rostro como si fuera la última vez que la vería. Después, sin decir una palabra, se dirigió hacia la puerta. «Daniel», lo llamó justo antes de que saliera. Él se giró con esperanza en los ojos.
El proyecto continúa, dijo Ivana limpiándose las lágrimas. Pero tú y yo, esto que acabamos de tener, no vuelve a pasar. Daniel asintió, entendiendo que había perdido mucho más que una oportunidad de colaboración profesional. Había perdido cualquier posibilidad de redención personal. Cuando la puerta se cerró, Ivana se derrumbó en su silla, finalmente permitiendo que el peso de la verdad la abrumara. Por 5 años había construido su fuerza sobre la base de superar el rechazo. Ahora descubría que nunca había sido rechazada en absoluto. Había sido temida. 3 semanas habían pasado desde la confrontación en la oficina, y la tensión en Novacorp era palpable. Ivana había establecido un ritmo de trabajo implacable, llegando antes que cualquier empleado y marchándose después que todos. Su profesionalismo era irreprochable, pero había una frialdad en sus interacciones que helaba el ambiente. Daniel, por su parte, se había convertido en una sombra de sí mismo. Los empleados notaban cómo evitaba las reuniones donde Ivana estaría presente, cómo delegaba decisiones que antes tomaba personalmente, cómo su confianza habitual se había transformado en una cautela nerviosa. Señora Salvatierra, Patricia Moreno asomó la cabeza por la puerta de su oficina. El señor Herrera está aquí para verla. Miguel entró con una sonrisa preocupada y 2 cafés para llevar. Había estado visitando regularmente, oficialmente para seguir el progreso del proyecto, pero Ivana sabía que sus motivaciones eran más personales. «Pareces cansada», observó él, dejando un café sobre su escritorio. «¿Cuándo fue la última vez que dormiste más de 4 horas? El sueño está sobrevalorado», respondió Ivana sin levantar la vista de su computadora. «Tengo que terminar la especificación técnica para la interfaz de usuarios con discapacidades cognitivas». «Ivana», Miguel cerró la laptop suavemente. «Mírame». Ella levantó la vista, y Miguel pudo ver las ojeras que el maquillaje no conseguía ocultar completamente. «Esto te está consumiendo», dijo con suavidad. «No el proyecto, él». «Daniel Mendoza no me consume nada», replicó ella con demasiada rapidez. «Es simplemente un colaborador en un proyecto profesional. Un colaborador al que evitas como si fuera radioactivo. Mantengo distancia profesional apropiada». «Ivana, ayer Patricia me contó que Daniel pidió que todas las reuniones conjuntas fueran por videoconferencia para que no tuvieran que estar en la misma sala. ¿Eso te parece normal?» Ivana se recostó en su silla, finalmente admitiendo la tensión que había estado cargando. «No sé cómo manejar esto, Miguel. Durante 5 años construí mi fuerza sobre la base de haber sido subestimada. Ahora descubro que nunca lo fui. Todo mi proceso de sanación estaba basado en una mentira». «No era una mentira». Miguel se acercó a su escritorio. «El dolor que sentiste era real. La humillación que viviste era real. No importa cuáles fueran sus motivaciones internas. ¿Pero cambia algo? ¿El hecho de que me temiera en lugar de despreciarme? Solo tú puedes decidir eso». El intercomunicador sonó, interrumpiendo la conversación. «Señora Salvatierra». La voz de Patricia sonaba tensa. «El señor Mendoza solicita una reunión urgente sobre el presupuesto del proyecto. Dice que es crítico». Ivana intercambió una mirada con Miguel. «Dile que estaré allí en 5 minutos». «¿Quieres que te acompañe?», ofreció Miguel. «No, esto tengo que manejarlo sola». La sala de reuniones pequeña estaba dominada por la presencia nerviosa de Daniel. Tenía papeles esparcidos sobre la mesa y una expresión de preocupación genuina que Ivana no había visto antes. «Gracias por venir», dijo sin levantar la vista. «Tenemos un problema». «¿Qué tipo de problema?». «La Unión Europea está revisando todos los proyectos de tecnología social después de un escándalo de corrupción en Italia. Quieren auditar cada euro que se ha gastado en los últimos 5 años». Ivana sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «¿Incluido el dinero del proyecto Horizonte?». «Especialmente ese. Aparentemente, alguien les envió información anónima sugiriendo irregularidades en cómo se obtuvieron esos fondos». «¿Alguien como quién?». Daniel finalmente la miró. «No lo sé, pero si descubren que el proyecto se basó en trabajo apropiado indebidamente, tanto Novacorp como yo personalmente enfrentaremos cargos criminales. Y por asociación, Almatec también podría verse comprometida». Ivana se sentó lentamente procesando las implicaciones. «¿Qué estás sugiriendo? ¿Que suspendamos el proyecto Esperanza hasta que esto se resuelva? ¿Y permitir que cientos de personas con discapacidades sigan esperando por tecnología que podría cambiar sus vidas?». Ivana
Si nos investigan y encuentran la conexión que tú creaste, explotó finalmente. ¿Y ahora quieres que pague yo las consecuencias de tus decisiones de hace 5 años? Daniel se puso de pie, paseando nerviosamente. No quiero que pagues nada. Quiero protegerte. Si esto sale mal, ¿protegerme? Ivana se levantó también, su voz cargada de incredulidad. Daniel, tuviste 5 años para protegerme. Pudiste haber confesado, haber devuelto el dinero, haber acreditado el trabajo correctamente, pero no lo hiciste. Y ahora, cuando tu reputación está en peligro, ¿quieres que sea yo quien sacrifique mi proyecto? No es eso, es exactamente eso. Una vez más, cuando las cosas se ponen difíciles para Daniel Mendoza, Ivana Salvatierra debe pagar el precio. El silencio que siguió fue devastador. Daniel se detuvo junto a la ventana, sus hombros hundidos por el peso de la verdad. Tienes razón, admitió finalmente. Completamente razón. Pero Ivana, no puedo permitir que tu carrera se destruya por mis errores. Mi carrera es mi responsabilidad, y mi decisión es continuar con el proyecto. Incluso sabiendo los riesgos, Ivana caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Daniel, durante 5 años he construido mi vida sobre la premisa de nunca más permitir que alguien silenciara mi trabajo. No voy a empezar ahora, especialmente no por el mismo hombre que me enseñó esa lección. ¿Y si todo se viene abajo? Entonces caeremos peleando, pero no vamos a rendirnos por miedo. Después de que Ivana se fue, Daniel se quedó solo en la sala de reuniones, comprendiendo que había perdido más que la oportunidad de protegerla. Había perdido el derecho de tomar decisiones por ella. Mientras tanto, en su oficina, Ivana marcó el número de Miguel. «Miguel, necesito que publiques la historia. ¿Estás segura? Una vez que esto salga a la luz, estoy segura. Es hora de que Daniel Mendoza enfrente las consecuencias de sus acciones, y es hora de que yo deje de permitir que el miedo de otros determine mi destino». Al colgar, Ivana miró por la ventana hacia Madrid. La tormenta que había estado gestándose durante 5 años finalmente estaba a punto de estallar, y esta vez ella no sería una víctima arrastrada por la corriente. Esta vez ella sería el huracán. La redacción de El País bullía con una energía eléctrica que solo se sentía cuando una historia importante estaba a punto de salir a la luz. Miguel Herrera había trabajado toda la noche perfeccionando cada palabra, cada prueba, cada detalle que haría imposible refutar la verdad. El titular era simple pero devastador. El imperio robado, cómo Novacorp construyó su éxito sobre ideas ajenas. Miguel revisó una vez más el artículo. Tenía las pruebas documentales, el testimonio de Roberto Vega desde Barcelona y la confirmación de 3 exempleados que habían presenciado las irregularidades. Pero lo que hacía la historia verdaderamente poderosa era la perspectiva humana, la historia de una mujer joven destruida por el sistema que había encontrado la fuerza para reconstruirse. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Ivana. ¿Estás seguro de esto? Miguel sonrió tristemente. Incluso ahora, cuando tenía todas las de ganar, Ivana seguía preocupándose por las consecuencias para otros. Respondió, la verdad siempre duele menos que la mentira. Publico en 1 hora. En Novacorp, Daniel estaba en su oficina revisando los documentos legales que su abogado había preparado. Una parte de él esperaba que nunca llegara este momento, pero otra parte, más profunda y honesta, se sentía casi aliviada de que finalmente fuera a terminar. Patricia entró sin llamar, algo que nunca hacía. Daniel, tienes que ver esto. Le extendió su tablet con el artículo de El País, ya publicado online. Daniel leyó las primeras líneas y sintió como si el mundo se desplomara a su alrededor. No era solo la exposición de sus acciones lo que lo impactaba, sino la forma en que Miguel había contado la historia. No era un ataque vengativo, era un relato meticuloso y doloroso de cómo el poder mal utilizado podía destruir vidas. Pero lo que más lo golpeó fue encontrar una cita de Ivana hacia el final del artículo. No hago esto por venganza. Lo hago porque otras mujeres jóvenes merecen saber que cuando sus ideas son rechazadas sin consideración, cuando sus voces son silenciadas por hombres que deberían estar mentorizándolas, no es porque no sean lo suficientemente buenas, es porque representan una amenaza para quienes prefieren el status quo. Su teléfono comenzó a sonar inmediatamente. Reporteros, inversionistas, miembros del consejo directivo. Daniel ignoró todas las llamadas excepto una.
Papá. La voz de su hija Carmen, estudiante de periodismo en la Universidad Complutense, sonaba herida y confundida. Acabo de leer el artículo. Por favor, dime que no es verdad. Daniel cerró los ojos, sintiendo el peso de la decepción en la voz de su hija de 22 años, apenas 2 años menor que Ivana cuando él la había destruido. Es verdad, Carmen. El silencio que siguió fue más devastador que cualquier grito. ¿Por qué, papá? ¿Por qué le harías eso a alguien? Porque era un cobarde. Porque tenía miedo de no ser lo suficientemente bueno. Pero eso no es una excusa. No, no lo es. Y voy a pasar lo que me quede de vida tratando de enmendarlo. Mientras tanto, en Alma Tech Barcelona, Clara estaba leyendo el artículo en voz alta para el equipo completo. La oficina estaba en silencio absoluto. ¿Ivana va a estar bien?, preguntó Sofía, la desarrolladora junior. Ivana va a estar más que bien, respondió Clara con orgullo. Acaba de demostrar que es la mujer más valiente que conozco. En Madrid, Ivana estaba en su oficina de Nova Corp cuando llegó la llamada que había estado esperando. Señora Salvatierra, la voz del comisario europeo José Luis Martín era formal pero respetuosa. He leído el artículo de El País. ¿Estaría dispuesta a reunirse con nuestro equipo de investigación mañana? Por supuesto. Tengo toda la documentación que necesiten. Excelente. Y señora Salvatierra, quiero que sepa que lamentamos profundamente que haya tenido que llegar a esto para que se hiciera justicia. Después de colgar, Ivana se permitió un momento de quietud. Había cruzado el Rubicón. No había vuelta atrás. Un golpe suave en la puerta la hizo levantar la vista. Era Daniel, pero no el CEO arrogante que había conocido años atrás, ni siquiera el hombre culposo de las últimas semanas. Este Daniel parecía completamente derrotado. ¿Puedo pasar?, preguntó. Ivana asintió en silencio. Daniel se sentó frente a su escritorio, sus manos temblorosas. He venido a renunciar, dijo sin preámbulos. Presentaré mi dimisión al consejo mañana. Nova Corp necesita un nuevo liderazgo si quiere sobrevivir a esto. ¿Eso es todo? No, también he venido a agradecerte. Ivana lo miró con sorpresa. Durante 5 años he vivido con esta culpa, comiéndome por dentro. Cada éxito de Nova Corp se sentía como una mentira. Cada reconocimiento era un recordatorio de lo que te había robado. Al publicar esto me has liberado de una prisión que yo mismo construí. Daniel, no, déjame terminar. También quiero que sepas que he instruido a mis abogados para que cooperen completamente con la investigación europea. Voy a devolver cada euro que Nova Corp ganó con tu trabajo, con intereses, y voy a establecer un fondo de 2 millones de euros para Alma Tech como compensación por el daño causado. Ivana lo estudió cuidadosamente. ¿Y crees que eso lo arregla todo? No. Creo que es el mínimo que puedo hacer para empezar a vivir conmigo mismo. Se quedaron en silencio durante un largo momento. Hay algo más, continuó Daniel. Mi hija Carmen estudia periodismo. Después de leer el artículo, me dijo que quería hacer su tesis sobre mujeres en tecnología que han sido silenciadas por el machismo corporativo. Le gustaría entrevistarte. ¿Por qué me cuentas esto? Porque si hay algo bueno que puede salir de todo esto, es que la próxima generación aprenda de mis errores. Carmen tiene tu edad cuando entraste a Nova Corp. Si puede escribir sobre esto, quizás evite que otros hombres como yo destruyan los sueños de mujeres como tú. Por primera vez en semanas, Ivana vio algo genuino en los ojos de Daniel. No arrepentimiento calculado o manipulación emocional, solo un hombre roto tratando de hacer algo correcto. Acepto reunirme con tu hija, dijo finalmente. Gracias. Daniel se levantó para marcharse, pero Ivana lo detuvo. Daniel, lo que hiciste fue imperdonable. Pero lo que estás haciendo ahora es lo correcto. Él asintió sabiendo que era lo más cercano al perdón que recibiría jamás. Y para él era suficiente. Mientras Daniel se alejaba por el pasillo que ya no le pertenecía, Ivana miró por la ventana hacia el futuro que finalmente le pertenecía completamente. La tormenta había pasado. Ahora venía la reconstrucción. 2 meses habían pasado desde la publicación del artículo, y Madrid vivía el escándalo corporativo más grande de la década. Las oficinas de la empresa se habían convertido en un centro de actividad frenética, con investigadores europeos, auditores financieros y equipos legales entrando y saliendo constantemente. Ivana se encontraba en su nuevo apartamento en el barrio de Malasaña, un espacio moderno pero acogedor que había alquilado después de decidir quedarse en Madrid permanentemente.
Alma Tech había abierto oficialmente su sede española y las ofertas de colaboración llegaban de toda Europa. Estaba revisando propuestas de inversión cuando sonó el timbre. Era Miguel, con una botella de vino y una expresión mezcla de cansancio y satisfacción. «¿Cómo fue la audiencia?», preguntó Ivana mientras le servía una copa. «Agotadora, pero justa», respondió Miguel sentándose en el sofá junto a ella. Daniel testificó durante 4 horas. No intentó defenderse ni justificar nada. Solo respondió cada pregunta con honestidad brutal. «¿Cómo estaba?». Miguel la miró con curiosidad. «¿Te importa?». «No sé», admitió Ivana. «Es extraño. Durante tanto tiempo lo odié, después lo temí, después sentí, no sé qué sentir. Ahora que está pagando las consecuencias, no siento la satisfacción que esperaba. Quizás porque te diste cuenta de que la venganza nunca trae la paz que prometía, o quizás porque veo a un hombre destruido y recuerdo que una vez sentí algo por él». Miguel dejó su copa sobre la mesa, girándose para mirarla completamente. «Ivana, ¿aún tienes sentimientos por Daniel?». La pregunta flotó en el aire entre ellos como una bomba sin explotar. Ivana tardó un largo momento en responder. «No lo sé, Miguel. No sé si lo que siento es nostalgia por lo que podría haber sido, compasión por lo que está viviendo ahora o algo más complicado». «¿Y qué sientes por mí?». La honestidad en su voz la desarmó completamente. Miguel había estado a su lado durante todo el proceso, sin pedir nada a cambio, sin presionar por algo más que amistad. Era gentil donde Daniel había sido cruel, paciente donde Daniel había sido impulsivo, honesto donde Daniel había mentido. «Siento tranquilidad contigo», respondió ella tomando su mano. «Siento que puedo ser yo misma sin defensas. Siento que me ves realmente, no como una amenaza o un trofeo, sino como yo. Pero no sé si estoy lista para algo serio. Estos meses han sido un huracán emocional. Necesito tiempo para entender quién soy ahora que toda esta historia ha salido a la luz». Miguel asintió, aunque Ivana pudo ver la decepción en sus ojos. «Te esperaré», dijo simplemente, «el tiempo que necesites. ¿Y si ese tiempo me lleva a darme cuenta de que no puedo olvidar a Daniel? Entonces me alejaré con dignidad, sabiendo que tuvimos algo hermoso mientras duró». La generosidad de su respuesta hizo que Ivana sintiera una punzada de algo que podría haber sido amor, pero antes de que pudiera explorar ese sentimiento, su teléfono sonó. Era un número desconocido. «Diga, señora Salvatierra, soy Carmen Mendoza. ¿Podríamos reunirnos mañana para la entrevista?». Ivana había estado postergando esta reunión durante semanas, pero sabía que no podía evitarla para siempre. «Por supuesto, Carmen. ¿Te parece bien en mi oficina a las 2 de la tarde? «Perfecto. Y señora Salvatierra, gracias por aceptar hacer esto. Sé que no debe ser fácil». Al día siguiente, Ivana esperaba nerviosamente en su oficina temporal en el centro de Madrid. No sabía qué esperar de la hija de Daniel. ¿Sería hostil? ¿Defensiva? ¿Buscando justificaciones para su padre? Carmen Mendoza entró puntualmente a las 2. Era una joven elegante, con los ojos grises de su padre, pero una calidez en la expresión que él había perdido hace años. Llevaba una grabadora profesional y un cuaderno lleno de notas. «Señora Salvatierra, gracias por recibirme. Llámame Ivana, por favor, y siéntate donde te sientas cómoda». Carmen se acomodó frente al escritorio, pero había algo en su postura que sugería nerviosismo. «Antes de empezar con las preguntas oficiales», dijo Carmen, «necesito decirte algo personal». Ivana asintió. «Mi padre era mi héroe. Crecí admirando su éxito, su inteligencia, su capacidad de liderazgo. Cuando leí lo que te hizo, se desmoronó toda mi imagen de él». «Carmen, no, déjame terminar. Estuve furiosa con él durante semanas, pero después de verlo en estas audiencias, después de ver cómo ha intentado reparar el daño, me di cuenta de algo. Mi padre cometió errores terribles, pero está enfrentando las consecuencias como un hombre íntegro. Y eso también es admiración». Ivana sintió algo moviéndose en su pecho, una emoción que no había esperado. «¿Qué intentas decirme, Carmen? Que creo que mi padre te ama realmente, no de la manera tóxica y posesiva que tenía antes, sino de una manera que lo ha transformado, y quería que lo supieras antes de empezar esta entrevista». «¿Por qué?». «Porque mi tesis no es solo sobre el machismo corporativo, es sobre la redención, sobre si las personas pueden cambiar realmente y si merecen segundas oportunidades cuando lo hacen».
Ivana estudió el rostro joven y esperanzado frente a ella. ¿Y qué has concluido? Que depende de la persona que fue herida decidir si el cambio es suficiente. Durante las siguientes 2 horas, Carmen hizo preguntas inteligentes y matizadas. No buscaba simplemente condenar a su padre, sino entender la complejidad de las dinámicas de poder, los sesgos inconscientes y cómo las heridas del pasado podían transformarse en sabiduría para el futuro. Una última pregunta, dijo Carmen mientras guardaba sus notas. Si mi padre viniera a ti hoy, completamente cambiado, pidiendo no tu perdón sino una oportunidad de conocerte realmente, ¿qué le dirías? Ivana miró por la ventana hacia el Madrid que ahora la acogía como suyo. Le diría que el Daniel que me hirió ya no existe, pero que la Ivana que fue herida tampoco. Somos personas diferentes ahora, y quizás personas diferentes merecen una historia diferente. Carmen sonrió. ¿Puedo usar esa cita en mi tesis? Puedes usarla donde quieras. Después de que Carmen se fuera, Ivana se quedó sola con sus pensamientos. Por primera vez en meses, se permitió preguntarse no qué había perdido en el pasado, sino qué podría ganar en el futuro. Y por primera vez, las respuestas no la asustaron. 4 meses después del escándalo, la investigación europea había concluido con resultados que sorprendieron a todos. Daniel Mendoza no solo había cooperado completamente, sino que había voluntariamente revelado irregularidades adicionales que ni siquiera estaban siendo investigadas. Su testimonio había expuesto una red de prácticas corporativas cuestionables que se extendía más allá de su antigua empresa, llevando a reformas importantes en toda la industria tecnológica europea. Ivana estaba en su oficina de Almatech Madrid cuando recibió la llamada del comisario Martín. Señora Salvatierra, quería informarle que el señor Mendoza ha cumplido con todas las restituciones acordadas. Además, ha renunciado a todos sus derechos sobre las patentes derivadas de su trabajo original. Legalmente, usted es ahora la única propietaria intelectual de esas innovaciones. ¿Y él? ¿Qué pasará con Daniel? No enfrentará cargos criminales dada su cooperación, pero las sanciones civiles son considerables. La compañía ha sido vendida para cubrir las compensaciones y él personalmente ha perdido el 90% de su patrimonio. Después de colgar, Ivana se quedó mirando por la ventana. La justicia había sido servida, pero no se sentía como había imaginado que se sentiría. Había esperado satisfacción, cierre, paz. En lugar de eso, sentía algo parecido a lástima. Su reflexión fue interrumpida por Clara, quien había venido de Barcelona para supervisar la expansión de la oficina madrileña. «¿Tienes visita?», anunció con una expresión extraña. «¿Miguel? No, es Daniel». El corazón de Ivana se aceleró. «¿Qué quiere?». «Dice que viene a despedirse. Aparentemente se muda a Valencia para trabajar en una ONG de tecnología educativa». Ivana tardó varios minutos en decidir si quería verlo. Finalmente asintió. Daniel entró a su oficina con una humildad que jamás había mostrado. Vestía ropa simple, había perdido peso y sus ojos grises parecían más profundos, como si hubieran visto demasiado dolor. Pero había algo diferente en él, una tranquilidad que no había tenido cuando era CEO. «Gracias por recibirme», dijo, manteniéndose de pie cerca de la puerta. «Siéntate, Daniel. Prefiero estar de pie. No tardaré mucho». Ivana lo estudió. Este hombre era completamente diferente del ejecutivo arrogante que había conocido, pero también diferente del hombre quebrado que había testificado meses atrás. Este Daniel había encontrado algún tipo de paz. «He venido a agradecerte», comenzó, «no solo por darme la oportunidad de enmendar mis errores, sino por mostrarme quién podía llegar a ser». «¿A qué te refieres?». «Durante años viví con miedo. Miedo de no ser suficientemente bueno, miedo de perder lo que había construido, miedo de que alguien descubriera que no era tan brillante como pretendía ser. Ese miedo me convirtió en alguien cruel». Daniel caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que una vez había dominado. «Pero estos últimos meses, perdiendo todo, he descubierto que lo que más temía perder nunca fue realmente mío. El respeto que no había ganado honestamente, el éxito construido sobre el trabajo de otros, la imagen que no reflejaba mi verdadero yo. ¿Y qué has descubierto que sí es tuyo? Mi capacidad de cambiar, mi capacidad de hacer el bien cuando no estoy paralizado por el miedo, mi capacidad de amar sin poseer». Se giró para mirarla directamente. «Te amo, Ivana, no como te amaba antes, cuando ese amor era egoísta y destructivo.
Te amo ahora de una manera que quiere tu felicidad por encima de la mía propia. Ivana sintió como si el aire se hubiera espesado a su alrededor. Daniel, no estoy aquí para pedirte que me perdones o que me des una oportunidad. Estoy aquí para decirte que me voy de Madrid porque necesitas espacio para construir tu vida sin las sombras del pasado. Pero antes de irme, necesitaba que supieras que estos meses han sido los más importantes de mi vida. No por lo que perdí, sino por lo que encontré. ¿Qué encontraste? A mí mismo, al hombre que debería haber sido cuando te conocí. Ivana se levantó y caminó hacia él. Por primera vez en años, no había tensión entre ellos. No había juegos de poder o manipulación emocional. Solo honestidad cruda. ¿Y qué harás en Valencia? Trabajaré con niños de comunidades desfavorecidas, desarrollando programas educativos tecnológicos. Ganaré una fracción de lo que ganaba antes. Viviré en un apartamento pequeño y probablemente nunca recupere la posición social que tenía. ¿Y eres feliz con eso? Daniel sonrió, y por primera vez, Ivana vio la sonrisa que había imaginado años atrás, cuando pensaba en quién podría ser él si no estuviera asustado. Soy más feliz de lo que he sido jamás, porque finalmente estoy viviendo de acuerdo con mis valores reales, no con mis miedos. Se acercó a ella, pero mantuvo una distancia respetuosa. Hay algo más que quiero que sepas. He seguido tu trabajo estos meses, lo que has construido con Alma Tech, cómo has manejado toda esta situación, la gracia con la que has enfrentado todo. Me has enseñado lo que significa ser verdaderamente exitoso. Daniel, no digas nada, solo déjame preguntarte una cosa. ¿Eres feliz? La pregunta la sorprendió por su simplicidad. Estoy en paz, respondió después de pensarlo. Por primera vez en años, estoy en paz conmigo misma. Eso es todo lo que necesitaba saber. Daniel se dirigió hacia la puerta, pero Ivana lo detuvo. ¿Daniel? ¿Y Miguel? Miguel es un buen hombre que te ama de la manera correcta. Si él te hace feliz, entonces me alegra que lo tengas en tu vida. ¿Y si no estoy segura de lo que siento? Daniel se detuvo, su mano en el picaporte. Entonces, date tiempo para descubrirlo. Pero recuerda que el amor no debería darte miedo, Ivana. Debería darte paz. ¿Cómo sabré cuál es el correcto? Porque con la persona correcta no tendrás que preguntártelo. Después de que Daniel se fuera, Ivana se sentó en su escritorio con el corazón latiendo aceleradamente. Por primera vez había visto al hombre del que se había enamorado años atrás, escondido bajo capas de miedo y arrogancia. Pero también se dio cuenta de algo más importante. Ya no era la misma mujer que se había enamorado de él. Tomó su teléfono y marcó el número de Miguel. «Miguel, ¿podrías venir? Creo que estoy lista para hablar». 6 meses después, el sol de primavera se filtraba a través de las ventanas del nuevo campus de Alma Tech en Madrid, un edificio moderno en el distrito de Chamberí que había sido diseñado específicamente para ser completamente accesible. Ivana caminaba por los pasillos, observando a su equipo trabajar en proyectos que cambiarían la vida de millones de personas. La empresa había crecido exponencialmente desde el escándalo. Paradójicamente, la publicidad generada por la historia había atraído inversionistas, socios y clientes de toda Europa. Alma Tech ahora tenía oficinas en Barcelona, Madrid, Berlín y París, con planes de expansión a Londres y Roma. Pero lo más importante para Ivana era que el trabajo continuaba siendo fiel a su misión original, crear tecnología que diera dignidad y autonomía a las personas con discapacidades. «Señora Salvatierra», la interrumpió Sofía, su nueva directora de desarrollo. «Tenemos la videoconferencia con el equipo de Valencia en 5 minutos». «Por supuesto, estaré allí enseguida». Valencia. Había evitado conscientemente cualquier contacto con Daniel durante estos meses, pero sabía que él estaba allí, trabajando con el Centro Educativo Valencia, en proyectos educativos para niños desfavorecidos. Ocasionalmente, Clara le contaba noticias que había leído en prensa local. Daniel Mendoza había rechazado ofertas de trabajo lucrativas para continuar su trabajo social. Vivía en un apartamento modesto y había sido reconocido por su contribución a la comunidad. La videoconferencia era con un grupo de educadores valencianos que querían implementar tecnología Alma en sus escuelas. Ivana no esperaba ver una cara familiar en la pantalla, pero ahí estaba Daniel. Se veía diferente, más delgado, con el cabello ligeramente más largo, vestido con una simple camisa azul.
pero lo que más la impactó fue la tranquilidad en sus ojos. No había rastro de la tensión que había caracterizado sus últimos encuentros en Madrid. «Buenos días», dijo la coordinadora del proyecto desde Valencia. «Quería presentarles a Daniel Mendoza, nuestro director de innovación tecnológica. Ha sido fundamental en el desarrollo de este proyecto». Daniel inclinó la cabeza ligeramente hacia la cámara. «Es un honor trabajar con Alma Tech, aunque sea a distancia». Su voz era calmada, profesional, sin ninguna carga emocional oculta. Durante la siguiente hora, discutieron especificaciones técnicas, calendarios de implementación y métricas de impacto. Daniel participó activamente, demostrando un conocimiento profundo tanto de las necesidades educativas como de las posibilidades tecnológicas. Cuando la reunión terminó, todos se desconectaron excepto Daniel. «Ivana», dijo suavemente. «¿Tienes un minuto?» Ella asintió, aunque su corazón había comenzado a latir más rápido. «Quería que supieras lo orgulloso que estoy de lo que has logrado. Alma Tech está cambiando el mundo exactamente como tú siempre soñaste. Gracias. Y tú pareces estar bien. Estoy más que bien. Estoy donde necesito estar, haciendo lo que necesito hacer». Hubo una pausa, pero no era incómoda. Era el silencio de dos personas que habían encontrado la paz después de la tormenta. «Ivana, hay algo que quiero preguntarte, y después no volveré a molestarte». «¿Qué? ¿Eres feliz?». La misma pregunta que le había hecho meses atrás, pero esta vez Ivana tenía una respuesta diferente. «Sí», dijo con una sonrisa. «Sí, soy feliz. Me alegra escuchar eso». «¿Y Miguel?» «Miguel y yo estamos bien. Estamos construyendo algo sólido, paso a paso». Daniel sonrió, y Ivana pudo ver que era genuinamente feliz por ella. «Él es perfecto para ti. Es el hombre que mereces, que siempre mereciste». «Daniel, no, déjame decir esto. Durante años me atormenté preguntándome qué habría pasado si hubiera sido diferente cuando te conocí. Pero ahora entiendo que todo pasó como tenía que pasar. Yo necesitaba este viaje, esta transformación, para convertirme en alguien de quien pudiera estar orgulloso. Y tú necesitabas tu propio viaje para convertirte en la mujer extraordinaria que eres hoy. ¿No te arrepientes de nada?». «Me arrepiento de haberte lastimado, pero no me arrepiento del camino que nos llevó a quienes somos ahora». En ese momento, Ivana sintió algo que no había esperado: gratitud. No por el dolor que había sufrido, sino por la fuerza que había encontrado al superarlo. No por los errores de Daniel, sino por la capacidad de ambos de crecer más allá de ellos. «Daniel, quiero que sepas algo. Te perdono, completamente». Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas que no intentó ocultar. «Gracias. No sabía cuánto necesitaba escuchar eso. Y quiero que sepas que admiro al hombre en que te has convertido. Eso significa más para mí de lo que puedes imaginar». Se quedaron en silencio durante un momento, despidiéndose no solo el uno del otro, sino de las versiones de sí mismos que habían sido años atrás. «Daniel, ¿podremos ser amigos algún día?». «Ya lo somos», respondió él, «solo que ahora lo sabemos». Después de que la llamada terminara, Ivana se quedó sentada en su oficina, sintiendo una ligereza que no había experimentado en años. El peso del pasado finalmente se había levantado de sus hombros. Su teléfono sonó. Era Miguel. «Hola, hermosa. ¿Cómo estuvo tu día?». «Fue perfecto», respondió, y se dio cuenta de que lo decía en serio. «¿Vienes a cenar esta noche?». «No me lo perdería». «¿Cocinamos juntos?». «Me encantaría». Esa noche, mientras cocinaban pasta en la cocina de su apartamento, Miguel la rodeó con sus brazos desde atrás. «¿Estás bien? Pareces diferente, más ligera». Ivana se giró en sus brazos, mirándolo a los ojos marrones que siempre la habían visto con amor incondicional. «Estoy bien. Finalmente estoy completamente bien». «¿Segura?». En lugar de responder con palabras, Ivana lo besó. Fue un beso diferente a todos los que habían compartido antes. No había dudas, no había reservas, no había sombras del pasado. Era el beso de una mujer que finalmente sabía exactamente lo que quería y con quién quería construir su futuro. «Te amo, Miguel», le susurró contra los labios. «No como amo los recuerdos o las posibilidades, sino como amo mi presente y mi futuro». «Te amo también», respondió él, con una sonrisa que iluminó toda la cocina, completamente. Mientras cenaban, Ivana pensó en el viaje extraordinario que la había llevado hasta este momento. Había comenzado como una joven llena de sueños,
que fue destruida por el miedo de un hombre. Pero no había terminado ahí. Se había reconstruido, había luchado por la justicia, había encontrado el amor verdadero y había descubierto que el perdón no era una debilidad, sino la mayor fortaleza de todas. Al otro lado de España, Daniel Mendoza cerraba su laptop después de un día de trabajo satisfactorio. Miró por la ventana de su pequeño apartamento hacia las luces de Valencia, sintiendo una paz profunda que nunca había conocido cuando tenía todo el éxito del mundo. Había perdido una empresa, una fortuna y una reputación, pero había ganado algo mucho más valioso. Se había ganado a sí mismo, y en Madrid, Ivana Salvatierra se dormía en los brazos del hombre que la amaba exactamente como era, soñando no con lo que había perdido, sino con todo lo que estaba por venir. La invitada de honor había encontrado finalmente su lugar en el mundo, y era exactamente donde debía estar: Barcelona, primavera de 2030. El teatro del Liceu bullía con la elegancia que solo los grandes eventos podían generar. Esta noche se celebraba la 5ª edición de los Premios Europeos de Innovación Social, y por primera vez se realizaba en España. Entre los asistentes, figuras prominentes de la tecnología, la política y la sociedad civil se mezclaban en un ambiente de celebración y reconocimiento. En primera fila, una mujer de 34 años ajustó discretamente su vestido verde esmeralda mientras revisaba las notas de su discurso. Ivana Salvatierra Herrera lucía radiante, con una confianza serena que había sido pulida por años de éxito y propósito. A su lado, Miguel Herrera, ahora director editorial del País, le apretó suavemente la mano. ¿Nerviosa?, le susurró con una sonrisa. Nunca, respondió ella, pero su sonrisa la traicionó. Bueno, quizás un poco. Alma Tech había sido nominada en 3 categorías esa noche: Mejor Innovación Tecnológica, Mayor Impacto Social y Empresa del Año. Pero lo que realmente emocionaba a Ivana no eran los posibles premios, sino el discurso que daría como oradora principal sobre el futuro de la tecnología inclusiva. Señoras y señores, anunció el maestro de ceremonias, para presentar el premio a la mejor innovación educativa, démosle la bienvenida a Daniel Mendoza, director ejecutivo del Centro Educativo Valencia. Los aplausos fueron cálidos y respetuosos. Daniel subió al escenario con paso seguro, vestido con un traje sencillo pero elegante. A los 40 años, había encontrado un equilibrio que irradiaba autenticidad. Su cabello mostraba las primeras canas en las sienes y las líneas alrededor de sus ojos hablaban de sonrisas genuinas más que de tensión corporativa. Buenas noches, comenzó, su voz clara y sin rastro de la arrogancia que una vez lo había caracterizado. Es un honor estar aquí celebrando a quienes dedican su talento a crear un mundo más justo. Desde su asiento, Ivana lo observó con una mezcla de orgullo y nostalgia. En estos 5 años, habían desarrollado una amistad sólida y profesional. Daniel había visitado las oficinas de Alma Tech en varias ocasiones para colaboraciones específicas y siempre había mantenido el respeto y la distancia adecuados. Su transformación había sido real y duradera. El premio a la mejor innovación educativa de este año, continuó Daniel, va a un proyecto que ha cambiado la vida de más de 100.000 niños con discapacidades de aprendizaje en toda Europa. Un proyecto que demuestra que la tecnología, cuando se combina con empatía y determinación, puede mover montañas. Hizo una pausa, mirando directamente hacia donde estaba sentada Ivana. El premio es para Alma Tech y su revolucionario programa Aprendiendo Juntos. Los aplausos fueron ensordecedores. Ivana se levantó, aceptó un beso de felicitación de Miguel y caminó hacia el escenario. Cuando llegó junto a Daniel, él le entregó el premio con una sonrisa genuina. «Felicidades», dijo simplemente. «Te lo mereces más que nadie». «Gracias, Daniel. Tu recomendación para este proyecto fue invaluable». Se dieron un abrazo breve pero cálido, el tipo de abrazo que se dan viejos amigos que han superado juntos adversidades enormes. Más tarde, en el cóctel de clausura, Miguel estaba conversando con otros periodistas cuando Ivana se acercó a Daniel, quien estaba solo en la terraza, contemplando el puerto de Barcelona. «¿Cómo está Carmen?», preguntó ella, uniéndose a él junto a la barandilla. «Brillante como siempre. Acaba de ganar el Premio Nacional de Periodismo Joven por su serie sobre mujeres en tecnología. Dice que fue inspirada por cierta persona que conoció hace años». Ivana sonrió.
Me alegra saber que está bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás realmente? Daniel se giró para mirarla. Feliz, Ivana, genuinamente feliz. La semana pasada, una niña de 8 años con dislexia me escribió una carta diciéndome que nuestro programa le había ayudado a leer su primer libro completo. ¿Sabes qué se siente eso? Sí, respondió ella, lo sé perfectamente. Supongo que ambos encontramos lo que estábamos buscando, ¿verdad? Ivana asintió, mirando hacia el interior del evento, donde Miguel la esperaba con una copa de champán y esa sonrisa que había enamorado después de 5 años de matrimonio. Daniel, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Te arrepientes alguna vez de cómo terminaron las cosas entre nosotros? Daniel consideró la pregunta cuidadosamente. Me arrepiento de haberte lastimado, pero no me arrepiento de dónde nos llevó ese dolor. Mírate ahora. Has cambiado la vida de millones de personas. Tienes un matrimonio hermoso. Has encontrado tu propósito. Y yo encontré quién realmente soy cuando dejé de intentar ser quien creía que debía ser. Y nunca piensas en qué habría pasado si hubiera sido diferente desde el principio. Daniel sonrió. A veces. Pero después recuerdo que las versiones de nosotros mismos, que se conocieron hace 10 años, no estaban listas para lo que tenemos ahora. Respeto mutuo, paz y la capacidad de celebrar la felicidad del otro sin resentimiento. Miguel se acercó a ellos, rodeando naturalmente a Ivana por la cintura. ¿Interrumpo algo importante? En absoluto, respondió Daniel. Solo le estaba diciendo a Ivana lo orgulloso que estoy de ustedes dos. El sentimiento es mutuo, dijo Miguel, extendiendo la mano. Tu trabajo en Valencia ha sido inspirador. Los tres se quedaron en silencio durante un momento, contemplando la ciudad que se extendía bajo las estrellas. ¿Saben qué es lo más extraño de todo esto? Dijo Ivana finalmente. Que si alguien me hubiera dicho hace 10 años que estaríamos aquí, los tres juntos, celebrando nuestros éxitos y sintiéndonos genuinamente felices por los otros, no lo habría creído. Las mejores historias, respondió Daniel, son las que no podrías haber imaginado cuando comenzaron. 6 meses después, Valencia. Daniel estaba en su oficina, revisando los planes para el nuevo Centro de Innovación Educativa, cuando su asistente le informó que tenía una llamada. Diga, Daniel, soy Ivana. ¿Tienes un momento? Siempre tengo tiempo para ti. ¿Qué necesitas? Miguel y yo vamos a tener un bebé. Daniel sintió una oleada de alegría pura. Ivana, eso es maravilloso. Felicidades a ambos. Quería que fueras uno de los primeros en saberlo y quería preguntarte algo. Lo que necesites, ¿te gustaría ser el padrino? Daniel tuvo que sentarse. La pregunta lo había tomado completamente por sorpresa. Ivana, ¿estás segura? Completamente segura. Has demostrado ser un hombre íntegro, alguien en quien confiamos, alguien que queremos en la vida de nuestro hijo. Sería un honor extraordinario. Perfecto. Nos vemos en Madrid el próximo mes para la cena de celebración. Después de colgar, Daniel se quedó sentado en su oficina, abrumado por la gratitud. Había comenzado esta historia como un villano, había tocado fondo como un hombre quebrado, pero había encontrado redención como amigo y mentor. La vida, reflexionó, era mucho más generosa de lo que él había merecido. 2 años después, en un parque de Madrid, una niña de pelo castaño y ojos curiosos corría entre los columpios mientras 3 adultos la observaban desde un banco cercano. «Tío Daniel, ¿me empujas en el columpio?», gritó la pequeña Elena. «Enseguida, princesa», respondió Daniel levantándose con una sonrisa. Ivana y Miguel lo observaron interactuar con su hija y ambos sintieron la misma satisfacción. Habían construido algo hermoso de las cenizas de algo que una vez fue tóxico. «¿Alguna vez imaginaste esto?», le preguntó Miguel a Ivana. «Jamás», respondió ella tomando su mano. «Pero es perfecto, ¿verdad?». «Más que perfecto». Y mientras Daniel empujaba a Elena en el columpio, escuchando su risa cristalina mezclarse con la brisa del atardecer madrileño, supo que había encontrado algo que ningún éxito empresarial le había dado jamás: la paz de saber que había contribuido a crear felicidad en lugar de destruirla. La historia de la invitada de honor había terminado años atrás, pero la historia de 3 personas que habían aprendido que la redención, el perdón y el amor verdadero eran posibles, esa historia continuaría para siempre. Fin. Si fueras Ivana, ¿lograrías perdonar completamente a alguien que robó tus sueños, destruyó tu autoestima
pero después se transformó genuinamente en una mejor persona. El amor verdadero es aquel que nos trae paz y seguridad, como Miguel ofreció, o a veces vale la pena arriesgar una segunda oportunidad con quien nos hirió profundamente. ¿Pero cambió de verdad? ¿Qué elección harían ustedes? ¿El corazón o la razón? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, dejen su opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.